¿Qué tipo de emociones es más fuerte para el cerebro? Y si deberíamos utilizarla en nuestras campañas. La emoción más importante y más intensa que tenemos es el miedo. También te diría hasta la tristeza. Al final la tristeza es una emoción que nos invade a todos muchísimas veces. Bueno, está claro que la compra por impulso, tal y como has dicho, está 100% relacionada con las emociones. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing for Agro. En el día de hoy vamos a hablar de pain points y tengo el placer de contar con la compañía de Chiara Tranquida, una psicóloga que nos va a dar un poco el punto de vista desde la parte más psicológica, la parte más emocional, de qué es un pain point y cómo utilizarlo para fomentar y mejorar nuestras campañas de marketing digital. Bienvenida, Chiara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Muy emocionada y contenta de estar aquí. Sí, muchas gracias. Entonces, para empezar un poquito vamos a explicar qué es un pain point. Hay mucha gente que nos está viendo, sobre todo este podcast es básicamente para el sector ganadero, entonces hay gente que no conoce, ¿no?, la palabra, ya que es una terminología inglesa, etc. Entonces vamos a explicar un poquito en qué consta un pain point, ¿vale?, que te voy a introducir yo, y tú luego nos vas a explicar ciertos puntos que son clave a nivel emocional, ¿no? Entonces un pain point básicamente es buscar, o sea, es el punto de dolor que tiene nuestro cliente o nuestro potencial cliente, ¿vale? Básicamente es encontrar cuál es la necesidad actual que tiene, ¿vale? Y sobre todo si esta necesidad no la cubre ninguna otra empresa, pues obviamente ahí tenemos una ventaja competitiva muy potente. Entonces se trata de encontrar esto. ¿Cómo lo identificamos? Básicamente es mediante estudio. O sea, mediante estudio. También es verdad que muchas veces es muy importante siempre tener un buen servicio postventa que identifique en base a encuestas de satisfacción, en base a estudios de mercado, ¿vale? También nosotros, por ejemplo, como AgriNews Agency, ofrecemos este tipo de servicios, de estudios de mercado, porque hay veces que dentro de lo que es una estructura empresarial es difícil encontrar el tiempo de tener una persona que estudie a tu cliente realmente, ¿no? También hay otros formatos que no se utilizan tanto, pero son igual de importantes, que es mantener una escucha activa a nivel de redes sociales. Al final, la red social lo que genera es una interacción con tu usuario, con tu cliente, y hay muchas veces que directamente te lo dicen. Y hay veces que estamos ciegos y que no hacemos ni caso. Pues yo quiero que este producto se pueda adaptar a estas medidas, no sé qué. Y no se puede. Y seguimos vendiendo porque la mayor parte de la gente pues, va tirando, ¿no? Pero realmente es un pain point y tenemos un público que podríamos segmentar en este tipo de necesidad. Entonces, un poco ya habiendo explicado qué es un pain point realmente, yo quiero empezar a introducir la parte de las emociones y cómo afecta a una campaña de marketing a cerebro y cómo buscamos esos pain points para hacer campañas efectivas, ¿no? Entonces, tengo dos preguntas que te las voy a formular directamente, que es ¿qué tipo de emociones es más fuerte para el cerebro? ¿Vale? Para poder aprovecharlo para hacer una campaña con dichas emociones, y si deberíamos utilizarla en nuestras campañas o no. Vale. La emoción más importante y más intensa que tenemos es el miedo. Y al final es la emoción que más va relacionada con la supervivencia. Entonces, hay que utilizar, se puede utilizar, sí, pero hay que vigilar mucho en qué campaña y en qué momento la utilizas. Porque si no puede ser contraproducente. En cambio, hay algunas que sí, como pueden ser la alegría, puede ser el deseo, puede ser hasta la tristeza, que sí que pueden ayudarnos a hacer una conexión positiva con la marca, con el producto, con lo que sea, y atraer y llamar la atención del consumidor en este sentido. El miedo, al ser tan intensa, sí que es una emoción que llega directamente, pero la podríamos utilizar en una campaña, por ejemplo, relacionada con la seguridad. Entonces sí que seguramente sería súper productivo. Los típicos anuncios de la DGT, ¿no? Exacto, de la DGT o de las alarmas, para que no te entren a robar. Entonces sí que juegas con el miedo y sí que tienes un resultado beneficioso, pero para otros fines, jugar con el miedo es muchas veces, por no decir la mayoría, será 100% contraproducente. En cambio, emociones como la alegría, el deseo, al final son emociones mucho más seguras y que seguro que te llevarán a lo que decía antes, a tener una conexión mucho más positiva. Ok, entonces el miedo lo podemos utilizar en campañas, entiendo, pero teniendo muchísimo cuidado. Con mucho cuidado. Entonces, lo que sí que podemos utilizar, obviamente, son emociones positivas, ¿no? Que hagan una vinculación con la marca, que le recuerden al usuario, ¿no? Pues un sentimiento de alegría, de emoción, etc. Sí, de deseo. También te diría hasta la tristeza. Al final, la tristeza es una emoción que nos invade a todos muchísimas veces. También se puede utilizar, y depende de cómo, también puedes encontrar lo que buscas, pero principalmente hay que jugar con las emociones positivas, que son las que realmente van a conseguir que el consumidor en este sentido pues
realice la compra o realice lo que tenga que hacer. Vale, un poco vinculado con lo que estamos hablando, ¿no? De lo que son las emociones, cómo influyen las emociones dentro de una campaña de comunicación. Al final lo que comunicamos, o sea, si no transmite nada al usuario, pasa desapercibido, ¿no? Es como cuando hablamos de impresiones, alcance, etcétera, que al final que una persona pase por encima de una publicación de una publicidad en Instagram no significa ni que la haya visto ni siquiera. Claro. Entonces, si además no le generamos ningún tipo de... O sea, si conseguimos pararlo, pero no le generamos nada, tampoco estamos consiguiendo nada, ¿no? Entonces, hay un concepto en marketing que se llama la compra por impulso, ¿no? Que también creo que puede estar muy vinculada hacia lo que estás diciendo, porque básicamente una compra por impulso normalmente se genera en base a una emoción puntual que dices, vale, entonces, ¿cómo la podríamos lograr? ¿Cómo tú crees que mediante este tipo de campañas emocionales, vamos a decir, podríamos utilizar estos pain points para conseguir compras por impulso? Bueno, está claro que la compra por impulso, tal y como has dicho, está 100% relacionada con las emociones y entonces hay que, primero de todo, hay que jugar con el cliente en este sentido. Entonces, pues jugar tanto a nivel de lo que vea, que lo primero que sea, o sea, para que se pare en una publicación o en un producto o en donde sea, que lo primero que lo llame sea a nivel de lo que le atraiga por los ojos, para que se pare y entonces a partir de ahí jugar. Entonces, relacionado con las emociones, aparte de temas como precios, descuentos, precios atractivos... Temas más de marketing, ¿no? Exacto. A nivel de emociones, pues tenemos, por ejemplo, cuando juegas con los sentimientos y juegas con los sentidos y con todo aquello que te transmiten a nivel sensorial, como puede ser los olores, como puede ser la música. Depende de qué música, pues que te recuerda ese momento tan positivo que has vivido ese verano y entonces pues te lleva a vivir otra vez ese momento y entonces dices, ay, pues obviamente te llama la atención. Después eso no significa que acabe siendo una compra o no, pero sí que ya te has parado a ver, a leer, a escuchar y entonces muchas veces estas compras que has dicho antes que se hacen por impulso, se hacen pues por estas cosas, por el tema de he visto esto, es la canción que tal, o la olor, me recuerda a un olor o tiene un olor que me hace, pues obviamente realizar una compra por impulso, que es algo que a lo mejor no necesito o algo que podría no tener. Pero lo hago porque me ha transmitido ciertas cosas. Vale, hay una cosa importante que destacar, porque hay muchas veces que la gente se piensa, uy, voy a generar un sentimiento, una emoción en mi cliente, y es de eso que estamos hablando, ¿no? Una relacionada con el miedo, con el deseo, etcétera, y me va a comprar un producto por compra por impulso de 1 millón de euros. Entonces, claro, a nivel de nuestro sector, el sector ganadero, también es verdad que las empresas, al final, la gran mayoría de ellas van a un mercado, la gran mayoría de ellas, B2B, ¿vale? Entonces, van hacia empresa a empresa, básicamente, ¿vale? Entonces, claro, es más complicado que generar una compra por impulso porque son presupuestos muy elevados. Entonces, ser conscientes también que cuando hablamos de compra por impulso hay una vinculación a nivel económico. Es decir, nadie va a comprar por impulso, yo qué sé, un equipamiento de 2 millones de euros. Bueno, ojalá. Entonces, ojalá se pudiera conseguir, sí. ¿Vale? Pero bueno, eso es una de las cosas que se podría aplicar a otro tipo de productos a nivel más de, por ejemplo, bioseguridad dentro de nuestro sector, rodenticidas, etcétera, ¿no? Pero bueno, está bien. Vale, entonces, hablando un poquito, ya sabemos qué es un pain point, ya sabemos cómo lograr una compra por impulso y un poco vinculado a todo esto, yo entiendo que pain points no va a haber solo uno a nivel de clasificación, ¿no? O sea, se podrán clasificar en varios tipos de pain points para también que los clientes y la gente que nos está viendo sepan un poco cuando estructuren su campaña de marketing y vean un poco los mensajes que quieren comunicar hacia dónde van a posicionar estos pain points, ¿vale? Entonces, ¿nos podrías decir qué categorías existen o conoces? Bueno, normalmente están... los funcionales, que son aquellos que nos hablan más de la eficacia y el rendimiento que tiene ese servicio o eso que vayamos a hacer. Los emocionales, que son aquellos que normalmente nos crean una emoción negativa y es a partir de ahí donde buscamos la solución, digamos. Los financieros, que es relacionado con el precio y con lo que vale el servicio. Sí, es una oferta de precio, etcétera. Exacto. Que sí, en el y sobre todo también la pregunta hacerte de ¿vale realmente esto lo que estoy pagando o lo que estoy haciendo? Y el tema de la conveniencia, que es más el tema de la facilidad o el acceso a tal servicio o a tal producto. Ok. Vale, entonces vamos a ir a la otra preguntita que tengo preparada. Esta es complicada, ¿eh? Que sería, ¿cómo afectan las emociones relacionadas con los pain points las decisiones de compra del consumidor? Realmente, o sea, ¿cuál es la afectación? Vale, las emociones obviamente nos ayudan a tomar decisiones, sea buenas o malas. A veces por diversas emociones que sentimos también tomamos decisiones que no tocan en todos los ámbitos de nuestra vida, obviamente. Entonces los pain points, sobre todo,
le transmiten al consumidor, digamos, unas emociones negativas, que suelen ser la frustración, que suele ser la insatisfacción, que suele ser hasta la ansiedad. Les cubren esas necesidades. Exacto. Entonces, todo esto lo que hace es influir después en la toma de decisiones. ¿Vale? Entonces, en el momento que tú quieres tomar esta decisión, pues hay unas cosas que impactan en el momento de tomarlas. Como podría ser, por ejemplo, el tema de que tomo esta decisión porque quiero evitar el dolor. O sea, normalmente cuando tomamos una decisión es básicamente porque no queremos sufrir y porque queremos evitar el dolor, sea de la... Sí, el del ámbito que sea, Exacto, no hace falta dolor físico. Exacto. Después tenemos las decisiones rápidas que tomamos sin pensar y son las que más están relacionadas con las emociones. Compra por impulso, hablábamos. Compra por impulso y en todos los ámbitos, otra vez, de la vida, no solo a nivel de compra. Y después tenemos la lealtad, en este sentido, de la marca y del... Estos serían los usuarios de Apple, ¿no? De iPhone. Por ejemplo. Muy buen ejemplo. Sí, el otro día estuve mirando creo que fue una entrevista, o no sé si era un documento, no me acuerdo, que hablaba del porcentaje de gente que compra iPhone, que se pasa, que cambia, que se cambia el móvil y se va a un Android. ¿Sabes qué porcentaje era? Mínimo, entiendo. 0,001%. Sí. Es decir, quien es de iPhone, quien se compra un iPhone ya no se cambia. O sea, es bueno, muy porque heavy. creo que al final, y personalmente soy una de esas personas. Sí. Bueno, aparte de cultural, yo creo que te dan unas facilidades pues que yo hay veces que cuando cojo un Android no... Yo no sé cómo funciona el Android. Entonces, claro, es todo tan visual, lo mismo que hablábamos antes. Al final intentas llamar la atención de la manera que sea. Habíamos hablado, me habías comentado de la parte de pain points de conveniencia, ¿no? Sí, relacionadas con la facilidad de uso. Exacto. Entonces, también ahí tienen un punto de dolor que Apple está explotando muy bien. De colores que llama la atención, sabes perfectamente, si eres usuario de Apple, los colores que tiene cada cosa. O sea, no las funcionalidades a nivel ni UI. Leer a veces. Entonces, pues lo entiendo. Bueno, creo que la lealtad a la marca también es algo básico al final a la hora de comprar y a la hora de consumir, porque bueno, la lealtad a la marca es muy importante. Justamente, por ejemplo, nuestro sector que es más B2B es a la marca y también muchas veces al comercial, es decir, a la persona que te hace la vinculación con la marca. Total. Hay muchas veces que tanto la marca como las personas te transmiten ciertas cosas que a lo mejor el producto no es el mejor del mundo. Correcto. Pero el servicio que tienes, lo que te dan y lo que sientes a nivel emocional también, cuando estás hablando, negociando con esta persona, pues te ponen las cosas fáciles, te ayuda, a nivel de atención al cliente, pues lo que necesites siempre. Sí, pues, es al final son cosas que, también lo hablamos que valoras más que no un... En el último capítulo hablamos del valor añadido, ¿sabes? Y gran parte del valor añadido de un producto también es el servicio postventa. Sí, está claro. Al final, si la persona con la que tienes el contacto te facilita mucho las cosas, igual estás dispuesto a pagar un 10% más de lo que te cobraría otra persona por todo lo que te da es completamente... Está claro. ¿Sabes? Está claro. Entonces, es importante. Además, justo dentro de esta parte de los pain points que comentamos, esto también nos permite hacer segmentaciones. ¿Vale? Entonces, esto sí que va más dirigido a un poco a la audiencia que nos sigue, porque tenéis que tener en cuenta que al final un pain point lo que nos hace es cubrir una necesidad. O sea, tenemos que buscar esa cobertura de necesidades, ¿vale? Entonces, esto nos permite hacer campañas segmentadas por necesidades. Es decir, dentro de, por ejemplo, del sector avícola, ¿no? Por ejemplo, la producción el tipo de producción en España y en Europa es en aviario y en Latinoamérica no. Estira más el tema de la jaula, ¿no? Entonces, al final, también hacer esa segmentación a nivel de necesidades es clave, porque si le ofrecemos una jaula a alguien de Europa, pues obviamente no va a salir correctamente, ¿no? Luego también nos permite generar mejor nuestro buyer persona, es decir, definir quién es nuestro cliente realmente, porque hay veces que vamos como a piñón fijo, vamos tirando y nos pensamos que nuestro cliente es inmutable y que siempre va a ser exactamente igual. Y las generaciones cambian, los formatos de uso de los productos cambian, incluso el manejo de los animales cambia. Entonces, todos nos tenemos que adaptar tanto a nivel de necesidades como de conocer a nuestro cliente, ¿no? Y luego optimización en la oferta, que es lo que un poco vinculado a lo primero que he dicho. O sea, si sabemos lo que quieren y el punto de dolor, somos capaces de adaptar nuestras ofertas a las necesidades que tienen en el momento. Claro. Y no hay nada mejor que cubrir una necesidad básica de la persona, básicamente por la relación que decías tú antes, al principio, Kiara, con el tema de la supervivencia. Al final estamos programados para sobrevivir. Total. Entonces, cualquier cosa que se vincula a una supervivencia y que la supervivencia al final está vinculada con las necesidades que tenemos, es un punto de dolor clave y un punto de venta fácil, ¿no? Totalmente. No podías explicarlo mejor. Has visto. Nada, Kiara. Hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que haya sido funcional, seguro que sí, y útil para nuestros oyentes. Gracias por venir. No sé si quieres decir unas palabras. No, gracias a vosotros por invitarme y nada. Perfecto. Hasta pronto. Pues nada, Kiara, gracias por venir. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de Marketing for Agro. No os perdáis nada y, sobre todo, tenéis también el número de WhatsApp puesto en la descripción del vídeo. Ahí nos podéis mandar comentarios, preguntas para Kiara, lo que necesitéis. ¿Vale? Muchas gracias y hasta la próxima.